vamos a hablar de apnea del sueño. Ustedes saben que la apnea es un trastorno que sufre muchísima gente, en el que, para ponérselo en facilito, la respiración de esa persona se detiene por algunos segundos. Pero vamos a investigar, a indagar un poquito más sobre la relación que existe entre este trastorno, entre la apnea y los problemas cardiovasculares. Y por eso invitamos a nuestra querida y buena amiga, la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño, para que nos aclare las dudas. Un placer recibirla. Gracias, Randall, igualmente. Feliz inicio de Muchas semana. Gracias. Bueno, si usted tiene preguntas para la doctora, ya sabe, ¿verdad? Busca la publicación con la foto de ella en el Facebook, lo hace por escrito, o el 6087-7777 también está habilitado para que haga sus preguntas en video. ¿Qué tan común es la apnea, doctora? Y aparte, bueno, esta pregunta podría resultar un poco extraña, pero ¿cómo sé yo que tengo apnea? Porque generalmente no me doy cuenta. Bueno, Randall, en primer lugar, hemos creído siempre que la apnea es poco frecuente. Ajá. Y quiero en primer lugar aclarar que es muy frecuente, no es una enfermedad rara para nada. Estamos hablando de que se creía que aproximadamente entre un 3 o un 4% de la población tenía apnea del sueño. Sin embargo, los últimos estudios han reportado que es un 30%. Un montón. Y se creía también que solo adultos mayores. Ajá. Y ahora los estudios han arrojado de una forma muy contundente que prácticamente las personas entre los 20 años y los 55 años somos los que más padecemos apnea del sueño, ¿verdad? Y las mujeres no estamos por fuera de ese alto porcentaje. Pero sí son mayor es mayor la cantidad de hombres. Sí, definitivamente, digamos que hay un factor estrogénico que nos protege a las mujeres hasta después de la menopausia, de tal forma que más o menos de cada 3 hombres hay una mujer con apnea del sueño. Esto después de la menopausia, ¿verdad? Pero la mujer hace menos síntomas y es ahí donde tenemos que tener un poco de cuidado, porque la mujer está como siendo diagnosticada en menor cantidad que los hombres. Ahora, hablando de síntomas, ¿cómo le llega a usted la gente al consultorio? Es decir, ¿es porque lo lleva la pareja? ¿Es que este señor o esta señora no me deja dormir en la noche? ¿Es que me asusta porque deja de respirar? ¿O es la propia persona que lo sufre la que se da cuenta? Bueno, tenemos de todo, porque por ejemplo, tenemos el caso que dijiste al inicio, en donde la pareja, ya sea el esposo o la esposa, siente que la persona que tiene a la par, con la que convive, ronca demasiado y no lo deja dormir. Esa es uno de los primeros síntomas cardinales o más importantes de la apnea del sueño. Pero mucho ojo, porque no todo paciente con apnea ronca, ¿verdad? Pero es muy frecuente. Entonces, este ronquido a veces es tan importante que se sale del dormitorio. O sea, podemos oír a la persona roncando aunque estemos en la sala, y la persona que está roncando puede estar en el dormitorio. El otro síntoma muy frecuente es el despertar como asfíctico, o sea, que la persona esté durmiendo y se levanta como con sensación de falta de aire, y esto lo despierta y lo angustia muchísimo. Pero también podemos tener la contraparte, que es la pareja diciéndonos que hace como ahogos en la noche, aunque no se dé cuenta y aunque no se esté despertando. Podemos ver pausas respiratorias, como lo decías al inicio, la persona se va a quedar sin respirar, vemos que no hay entrada del aire, ¿verdad? Podemos ver como un incremento en el esfuerzo como del tórax y el abdomen por tratar de abrir la vía aérea, y sin embargo no ocurre hasta transcurridos ciertos segundos. También la persona puede moverse demasiado a lo largo de la noche, ¿verdad? Es como la pareja nos dice que brinca, que puede hacer movimientos con las piernas, pero es parte del alertamiento o del micro despertar. Si una persona se está ahogando, recordemos que durante el día nosotros tenemos una respiración constante. Durante la noche debería ser igual, ¿verdad? Entonces, cuando una persona hace esta pausa respiratoria de la que hablabas, en donde está respirando y luego hace esa frenada respiratoria que es por 10 segundos o más, pues obviamente en ese ratito también ocurren un montón de aspectos metabólicos o de situaciones a nivel metabólico, y terminan por generar como un despertar en el paciente, aunque este despertar no sea consciente. Y es aquí donde viene la somnolencia diurna que experimentan los pacientes que tienen apnea. Claro, gente que al día siguiente amanece no descansada, Exacto. que anda con sueño,
posiblemente irritable, de mal humor, ¿verdad? Porque todo eso nos pone cuando no logramos descansar bien. Exacto, obviamente es como entre más duermo, más estrés metabólico sufro, porque es como que si estuviéramos corriendo una maratón durante la noche para la cual no estamos preparados y ocurre todo lo contrario a ese efecto reparador que debería tener el sueño. Claro. Entonces los pacientes amanecen agotados. Muy bien, vamos a ponerles en pantalla una gráfica con algunos de los síntomas más importantes para intentar reconocer que yo puedo estar padeciendo apnea del sueño. Los vamos a leer rapidito y la doctora ahí se va a detener en algunos de los que no hemos hablado. Usted dijo ronquidos, aunque dijo que no necesariamente una persona con apnea hace ronquidos, ¿verdad? Exacto, el 60% de los pacientes roncan. Entonces es importantísimo que en todos los pacientes que roncan tamicemos o busquemos si hay apnea del sueño, pero la mujer va a roncar menos o en menor intensidad. Que más suavecito. Exacto. También hay ausencia de respiración, hay esas pausas que usted dijo anteriormente que se hacen. Que esas son las apneas, exactamente. Que son segundos. Son más de 10 segundos, por definición tienen que ser más de 10 segundos, pero tenemos pacientes, Randall, que pueden tener 15 apneas por hora, pero también tenemos pacientes con 100 apneas por hora, 120, o sea, estamos hablando de que hacen más de 2 eventos de estos en un minuto. Imagínense. Y si cada minuto tiene 60 segundos y esta persona deja de respirar 20 segundos o 40, estamos hablando de que solo respiraron durante 20 segundos en un minuto, y esto es algo que es repetitivo a lo largo de la noche. Que ya vamos a retomar, porque yo quiero saber cuál es la consecuencia de esa falta de respiración. Exacto. ¿Verdad? Ahogo, falta de aliento, dormir incómodo, levantarse varias veces a orinar. Ajá. Boca o garganta seca. Esto es porque al respirar con la boca abierta o el roncar, obviamente la vía aérea se nos seca también porque estamos con la boca abierta. Ok, cansancio al día siguiente, dolor de cabeza al amanecer, poco deseo sexual, problemas de ánimo. Exacto. Así que póngale atención a esas señales. Ahora, vayamos a este punto que acabamos de tocar. Doctora, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando yo dejo de respirar, digamos, por 20 segundos? Ok, nuestras células están hechas para vivir a cierta cantidad de oxígeno, ¿verdad? O sea, requerimos más de un 90% de oxígeno para poder vivir. Cuando durante el sueño los ciclos respiratorios se frenan en una apnea o en una pausa respiratoria, estamos hablando de que son 10 segundos o más en los cuales el oxígeno deja de entrar a nuestro cuerpo y el CO2 o el dióxido de carbono, que es más bien el gas que tenemos que eliminar, pues se mantiene dentro de nuestros pulmones. Esta falta de oxigenación que ocurre de forma intermitente, ¿por qué? Porque dejamos de respirar y baja el oxígeno, Randall. Luego volvemos a abrir la vía aérea en el alertamiento o en el despertar y se restablece la respiración, pero apenas nos volvemos a quedar dormidos, ¿qué ocurre? Dejamos de nuevo de respirar y de nuevo vuelve a caer el oxígeno. Entonces, estas caídas de oxígeno intermitentes al final van a producir estragos en nuestro cuerpo importantísimos, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, de la presión arterial, como de la frecuencia cardíaca, el nivel de hormonas o la secreción de hormonas durante la noche. Nuestras células necesitan de ese oxígeno para poder estar bien, y cuando deja de ocurrir, entramos en lo que se llama un estrés metabólico, ¿verdad? Es como que si estuviéramos en realidad en un proceso de sobrevivir por la noche. Entonces, es aquí donde se producen una gran cantidad de alteraciones, ¿verdad? Que van a terminar provocando a mediano y a largo plazo riesgo cardiovascular incrementado o riesgo, por ejemplo, de tener accidentes vasculares cerebrales. O pacientes, por ejemplo, que no eran hipertensos y empiezan a desarrollar una hipertensión arterial, o hay alteraciones en el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa o del azúcar, para que entendamos más fácilmente en casa, y entonces empieza el paciente a tener alteraciones en el control de la glicemia hasta convertirse posteriormente en un intolerante a los carbohidratos o en un prediabético o en un diabético a mediano o largo plazo. Además, la obesidad también puede verse incrementada
en el paciente que tiene apnea del sueño. Y esto quiero aclararlo, se creía antes que la apnea del sueño era de gorditos o de pacientes con sobrepeso, Randall, y se ha visto que no, o sea, vemos mucha cantidad de pacientes también súper delgados y que tienen apnea del sueño porque tienen otras alteraciones que pueden provocar apnea del sueño. Pero es muy importante aclarar que el paciente obeso o con sobrepeso va a incrementar al doble el riesgo de tener apnea del sueño. O sea, prácticamente en todo paciente obeso o con sobrepeso también tenemos que tamizar o descartar que haya apnea del sueño. Y la apnea del sueño en sí misma también, si la padecemos, aunque seamos delgados, a largo plazo va también a provocarnos alteraciones en el peso y nos va a aumentar el peso. Entonces, al final podemos terminar teniendo sobrepeso o siendo obesos por tener apnea del sueño. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque sí, yo, al igual que usted lo acaba de mencionar, siempre relacioné, equivocadamente me doy cuenta ahora, el sobrepeso. A ver, uno decía, es que si tiene apnea es porque está pasadito de peso. Exacto. Y no necesariamente. No necesariamente. Hay una serie de alteraciones también anatómicas que debemos descartar. Por ejemplo, pacientes que tienen tabiques desviados, crecimiento normal de las amígdalas o de las glándulas en la garganta, ¿verdad? Pero recordar también que el paciente obeso o con sobrepeso también va a incrementar el tamaño de la lengua porque se acumula tejido graso ahí. O en la vía aérea, que es nuestro tubo respiratorio, por decirlo así, o lo que comunica el exterior con nuestros pulmones, pues esa área respiratoria también, cuando nosotros estamos con sobrepeso, pues obviamente también se va a llenar de grasita adentro y lo único que va a hacer es provocar como mayor obstaculización a la entrada del aire durante el sueño, ¿verdad? Entonces, todos estos factores, como vamos viendo, van sumando. Pero entonces, el obesito o el paciente con sobrepeso va a tener más riesgo de apnea del sueño, pero el paciente con apnea del sueño va a tener más riesgo de convertirse en un paciente con sobrepeso y obesidad, así como más riesgo de convertirse en hipertenso o en diabético o tener más riesgo cardiovascular a mediano y largo plazo. Doctora, ¿cómo se determina que alguien tiene apnea del sueño? Bueno, primero los síntomas cardinales, como lo decías, es lo primero que nos puede hacer sospechar. Pero también es importante que sepamos que solo 5 de cada 10 pacientes tienen síntomas de apnea. Hay otro 50% de pacientes que los detectamos solo a través de estudios de sueño, o sea, de polisomnografías, en donde nosotros podemos evidenciar que ahí está la patología respiratoria. La polisomnografía es un estudio de sueño que realizamos con el paciente durmiendo en el laboratorio de sueño, ¿verdad? Y obviamente lo que vemos durante toda la noche es todas las señales de toda la afectación, tanto a nivel cardiorrespiratorio como a nivel electrofisiológico, porque vemos también en el cerebro las fases de sueño, cómo se ven afectadas, vemos también cuántos despertares tiene el paciente a lo largo de la noche y si en realidad son las apneas lo que lo están despertando. El paciente hace un incremento respiratorio después de esa pausa que hacen y obviamente eso también produce muchas veces alertamientos. La cantidad de veces que se nos baja el oxígeno por hora es uno de los indicativos más importantes para el riesgo cardiovascular, así como esta fragmentación del sueño a la que te referías inicialmente, que va haciendo que el paciente tenga a largo plazo una privación de sueño. Yo puedo dormir 8 horas, pero si en realidad mi sueño efectivo son 4 o 5, siempre voy a tener una deuda de sueño que se va acumulando a lo largo del tiempo. Y durante el sueño, cuando tenemos un estrés metabólico y nuestro cuerpo detecta que algo no es normal, ¿por qué? Porque está ahogándose de forma intermitente, porque estamos teniendo en lugar de un efecto reparador del sueño múltiples alertamientos. Cuando hay un montón de pausas a lo largo de la noche, entonces es ahí donde nuestro sistema nervioso detecta que algo está ocurriendo y se empiezan a disparar, por ejemplo, las catecolaminas, que son hormonas de estrés, ¿verdad? Que al final van a producir un incremento en el cortisol, en una dificultad para que nuestro cuerpo
sea sensible a la insulina, por ejemplo, y además hay una serie de situaciones que se dan en nuestro cuerpo fisiológicamente, o sea, en nuestro funcionamiento, que al final producen que en lugar de que se nos baje la presión durante la noche, más bien se incremente. Y esto es importantísimo, porque a veces le tomamos la presión al paciente durante el día y está normal. Pero durante la noche hacen hipertensión asociado a la apnea del sueño. Entonces, muchos de estos pacientes son hipertensos, pero de predominio nocturno. Entonces, en el día es más difícil detectarlos. Y por eso es que a veces también necesitamos hacerles lo que se llaman mapas, que son monitoreos de la presión arterial, pero ambulatoria, que son como 24 horas de toma de presión para poder determinar si ese paciente está haciendo hipertensión en la noche también o solo durante el día. Ok, dice doña Odi Herrera en Facebook, yo tengo todo lo que dice la doctora y obvio no me escucho, pero mi esposo es el que dice que yo ronco mucho. Así que doña Odi, a buscar, ¿verdad? La opinión de un experto que le diagnostique y que le mande el tratamiento, que ya vamos a hablar de cuáles son los tratamientos más importantes. Dice doña Cecilia Vargas, doctora, yo quiero saber si esto que les voy a narrar se puede considerar apnea. Frecuentemente yo me despierto sentada a la orilla de la cama. Esto puede suceder a veces unas 3 veces por noche y yo no recuerdo nunca el momento en que hice el movimiento de sentarme a la orilla de la cama y bajar los pies al suelo. ¿Puede ser? Pues puede ser parte de un despertar asfíctico. El paciente muchas veces se está ahogando y se despierta y se reincorpora, como que se sienta en la cama. Entonces podría ser un síntoma, si lo uniéramos con otros, ¿verdad? Que habría que indagar en ella también, pero sí podría ser un síntoma de apnea perfectamente. Ok. Clancy Álvarez quiere saber si el insomnio también puede presentarse en el caso de un paciente con apnea del sueño. Es una de las comorbilidades más importantes, o sea, son de los 2 trastornos del sueño que se presentan juntos. ¿Por qué, Randall? Porque el paciente con apnea del sueño, esa descarga que sufre de un sistema nervioso central que se activa por las apneas durante la noche, porque estamos como en un estado de alerta por sobrevivir. Entonces, parte de lo que ocurre es que ocurren muchos despertares a lo largo de la noche y estos despertares pueden ser de 2 tipos. Podemos volver a dormirnos fácilmente porque simplemente el despertar fue parte del ahogo o del despertar asfíctico y del proceso de la apnea, o muchas veces podemos quedar con una descarga de ese sistema nervioso central que se activa por sobrevivir, tan importante que nos puede producir insomnio a lo largo de la noche. Cuando tenemos un paciente con insomnio, la apnea del sueño es una de las patologías que siempre debemos descartar, porque pueden ir perfectamente juntas. O sea, el insomnio puede ser un síntoma de apnea del sueño perfectamente, o podríamos tener las 2 patologías en un mismo paciente y van a requerir tratamiento por separado, la apnea del sueño y además el insomnio. Hablemos de tratamiento. ¿Cómo se trata la apnea? Bueno, la apnea del sueño tiene múltiples formas de tratar. Sin embargo, la recomendación principal siempre es la presión aérea positiva no invasiva, que es el CPAP. El CPAP es una maquinita que el paciente pone en su mesa de noche y es como un compresor de aire que lo que va a hacer es inflarle la vía aérea durante el sueño. Ahora, no es el único tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una apnea leve, Randall, y que es un paciente joven y que es un paciente que tiene obesidad, pues tenemos que darle manejo también a esa obesidad para que el paciente logre disminuir ese factor de riesgo para desencadenar una apnea del sueño más severa. Tenemos también que ver si hay alteraciones anatómicas que puedan estar provocando la apnea del sueño y que podrían tener una corrección quirúrgica. Por ejemplo, amígdalas grandes, tabique desviado. En pacientes severos, o sea, con apneas del sueño muy severas, a veces la parte quirúrgica puede colaborarnos para que tolere mejor el CPAP el paciente, pero no necesariamente una cirugía nos va a quitar toda la apnea del sueño en el paciente. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque es importante tener el diagnóstico inicial, pero también ver cuál fue la evolución del paciente después del transquirúrgico y del postquirúrgico. O sea, cómo quedó ese paciente respirando, tenía apnea del sueño antes, lo operaron y cómo quedó después de haber sido operado, para ver si logramos las metas. ¿Y cuáles son las metas? No solo quitar la parte de los síntomas,
sino también ver que la oxigenación esté llegando a su expresión normal, que el paciente no esté haciendo este tipo de alteraciones durante la noche, que la presión arterial esté controlada, que la frecuencia cardíaca no se esté disparando durante la noche, porque obviamente parte de lo que ocurre es que podríamos tener también arritmias en relación a estos cambios en la frecuencia cardíaca que sufre el paciente con apnea del sueño. También te puedo decir que hay dispositivos que se ponen en la boca, que se llaman dispositivos de avance mandibular, que lo que hacen es como abrirnos un poco el espacio. Pero entonces, aquí lo importante es que no es un solo tratamiento el que tenemos para un paciente, sino que debemos definir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, claro, viendo al paciente como un todo, no solo viendo al paciente como para una opción terapéutica o una opción de tratamiento, sino que buscar qué es lo mejor y lo que va a corregir a ese paciente y ver si responde al tratamiento de forma adecuada. Entiendo. Vea qué curioso lo que nos escribe Paula Barca. Dice, mi esposo fue diagnosticado hace más de 10 años, hacía 80 apneas por hora. Ajá, es severo. Se quedaba dormido, desconectado en el día, tenía una calidad de vida terrible. Yo pensaba que se iba a morir. El CPAP fue su salvación y aunque no es la solución al problema, yo me pregunto si él algún día se librará de esta condición. Eso me lleva a preguntarle si el paciente con apnea seguirá siendo apneico, se dice, durante el resto de su vida. Depende de algunos factores, Randall. Por ejemplo, sabemos que la apnea es una enfermedad crónica, como la hipertensión o la diabetes. Okay. El paciente con apnea, si por ejemplo la causa principal de esa apnea del sueño en ese paciente en específico es, por ejemplo, la obesidad, muchas veces el someterse a tratamientos nutricionales en donde el paciente logra bajar al peso ideal, o en donde se someten a cirugías bariátricas, ¿verdad?, o para control de peso, y logran disminuir ese factor y logran alcanzar el peso ideal, muchas veces estos pacientes pueden considerarse libres de apnea, pero hay que seguirlos controlando a lo largo de la vida. O, por ejemplo, si la causa de la apnea era muy quirúrgica, porque tenía obstrucción de la vía aérea en algún sitio, y el paciente se operó y la cirugía fue exitosa, podemos dejar de tener apnea del sueño. Pero sí quiero que quede claro que es un paciente que va a tener que tener control a largo plazo. Es difícil que nosotros no subamos de peso a lo largo de la vida. Claro. Y además, entre más grandes nos hacemos, más riesgo tenemos también de que el tono de los músculos que rodean la garganta o que forman la garganta o el músculo de la lengua sufra una disminución en el tono muscular, y obviamente esto va a provocar también que durante el sueño nuestra vía colapse de una forma más frecuente. Entonces, es difícil que nos curemos de la apnea del sueño. Podemos estar mejor o pasar de ser severos a leves y poder estar sin tratamiento algún tiempo, pero es muy importante el monitoreo de la patología a largo plazo y a mediano plazo. Muy bien. Carolina Serrano pregunta si es una condición hereditaria. Es una condición hereditaria, definitivamente. Nosotros heredamos nuestra contextura, heredamos el calibre de la vía aérea. Entonces, en realidad sí se considera una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Y podemos incluso verlo en casa. Muchos de los televidentes pueden estar diciendo, yo ronco y también mi papá ronca y mis hermanos roncan. Y muchos de ellos incluso ya tal vez tratados con un CPAP en casa para esta patología, y entonces obviamente si tenemos familiares tenemos que tamizarnos o descartar que tengamos apnea del sueño nosotros también. Bueno, justamente conseguimos una gráfica del CPAP, que hemos hablado de él. Esa es una de las versiones que hay, ¿verdad? Porque existe otra que es como una máscara más grande. Es correcto. Ahora, se cree o se tiene el mito de que con el CPAP no se puede dormir, y eso no es real, Randall. Cuando un paciente en realidad es diagnosticado de forma adecuada, cuando sabemos que un paciente va a ser acompañado a través de la clínica del sueño, por ejemplo, en este proceso de adaptación, pues son pacientes que logran con éxito adaptarse a la terapia. Este tipo de mascarilla que vemos aquí es un tipo de las mascarillas nasales. Veamos que cada vez son menos invasivas. Ya no son aquella cosa gigante que... Antes era como la máscara de Darth Vader. Sí, ¿verdad? Ya ahora no son así. Pero y sonaban mucho. No, realmente no tienen que sonar. Cuando suenan es porque se nos está saliendo el aire y no está viendo un buen sello o una buena entrada del aire del CPAP
hacia nuestra vía aérea, ¿verdad? Pero no debería sonar. Las máquinas son totalmente silenciosas. Ahora, no podemos ir tampoco y comprar este equipo a un lugar y simplemente ponerlo en la mesa de noche y tratarnos. O sea, tiene que haber todo un proceso de diagnóstico y además estos equipos son ventiladores. No podemos ponérselos a cualquier paciente, debemos definir muy bien. Hay diferentes tipos de equipos de este tipo. Por ejemplo, si el paciente además tiene POC, que es bronquitis crónica o enfisema, buscamos otro tipo de equipo. Si además es un paciente obeso mórbido, también buscamos otro tipo de equipo. Entonces, mucho cuidado con esto. Y estos equipos dan presiones. Como, ¿qué te puedo decir? Como que el equipo funciona, se enciende y va a dar una presión muy extensa. Nosotros, como médicos somnólogos, tenemos que definir esa presión terapéutica y darle al equipo, digamos, un modo de funcionamiento. Claro. Y es aquí donde el paciente logra tolerarlo mejor. Si le ponemos un equipo a un paciente que simplemente lo enciende y se lo coloca y nunca se le dio entrenamiento para saber ponerse la mascarilla o usar algunos factores que trae el equipo también como para que sea más amigable, pues obviamente si no se define la presión de tratamiento adecuada, el paciente no se va a sentir bien y va a dejar el CPAP en la mesa de noche, lo va a meter en el closet y va a decir esto no sirve. Entonces tiene que haber todo un factor de acompañamiento en el paciente con apnea del sueño, tanto durante el diagnóstico como en el inicio de la terapia. Muchas gracias, doctora, por toda esta valiosa información. Ella es Liliana Estrada, es especialista en medicina del sueño. Les voy a dar 2 números de teléfono donde la pueden ubicar, 2221-9659 o al 2522-1000, que es el Hospital Clínica Bíblica. La extensión es la 6084. Se los doy de nuevo, 2221-9659 y 2522-1000, la extensión 6084. Ha sido un placer. Gracias, Vandal, igualmente. Que pasen linda semana.